estar en dos partes. Ya pueden ir colocando, por favor, sus nombres y código de estudiante para la asistencia a la clase. Muy bien, y les comento, hoy día vamos a tener otra vez la presencia de la doctora Azucena Niño. La doctora es pediatra y bioeticista procedente de Colombia, que va a tener la segunda parte de la presentación. La primera parte va a estar a cargo mía. Vamos a tener una introducción sobre la relación entre la salud pública y la ética y algunos enfoques que es muy importante que ustedes complementen a raíz de la visualización de la película que se les dejó como asignación, que más o menos nos va a dar algunas luces de algunas características de cómo se relaciona la salud pública con la ética. Así que voy a iniciar yo. Saludo a todos los presentes y saludo también a la doctora a Susana Niño que se encuentra allá en el aula. Muy bien, voy a pasar a proyectar. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre la relación entre la ética y la salud pública. Realmente este es un conocimiento en proceso. Mm, No es que se haya escrito mucho, usualmente la ética suele haber tenido un gran desarrollo, la bioética y la ética suele haber tenido un gran desarrollo en la parte clínica, en la bioética clínica, lo que nosotros hemos revisado actualmente durante esta segunda unidad. Pero realmente la parte de la salud pública es un conocimiento en proceso. Entonces vamos a ver cómo la salud pública se relaciona con la ética y qué enfoques son los que actualmente están predominando para comprender un poquito más esta relación. Bueno, es evidente que vamos a partir del presente, que estamos en un contexto crítico, que es histórico, como tantos momentos a lo largo de la historia del Perú, como la independencia, la batalla de Ayacucho, etcétera. Pero este es un momento especialmente crítico que nos exige a nosotros respuestas, no solo desde el punto de la ciencia, la tecnología, sino también de la ética. Y yo quiero que ustedes aprecien ahí, en esa imagen, ustedes están viendo un puente milenario. Este puente, bueno, milenario no, tiene como más de 500 años. Es el puente del Quezhuachaca, que queda en el departamento del Cusco, en la provincia de Canas. Es un puente que ha sido tradicionalmente construido por las comunidades campesinas de esa zona, que son dos principalmente, las de Canas y las que también hay ahí, las de Kewi. Y cada 6 de junio aproximadamente del año lo vuelven a tejer. Lo cierto es que, como ustedes podrán apreciar, en la imagen inferior izquierda, logran apreciar personas que están tratando de cruzar el puente de paja. No deja de ser peligroso este puente de paja, tambalea, y ha sido reportado que ha habido múltiples caídas con múltiples decesos de personas. Lamentablemente han fallecido cruzando el puente. Si ustedes observan este puente, podríamos hacer aquí la metáfora con la salud pública. ¿Qué es la salud pública? La salud pública nos plantea una respuesta, porque ante un problema como este, que muchas personas cruzan un puente y corren el riesgo de morir, podríamos actuar de dos maneras. Una, como en la figura superior izquierda, con ambulancias. Ir todos los días y recoger a los heridos e intentar salvarlos. Bueno, esa ambulancia representa nuestra medicina recuperativa, como tradicionalmente le hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra formación.
En cambio, la salud pública lo que plantearía sería ser un puente. Considerar como ese puente que ustedes están viendo abajo, que es el puente más largo del Perú, que cruza el río Madre de Dios, el puente Bilderkunst, que se encuentra en la localidad de Puerto Maldonado, para los que conocen Puerto Maldonado. Bueno, la salud pública nos plantearía eso. Entonces, la salud pública es preventiva, no solamente es recuperativa como una respuesta inmediata de la medicina como respuesta, ¿no? Recuperativa, sino es preventiva. Entonces, esa sería la metáfora de cómo actúa la salud pública. Muy bien. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿cuáles son las fuentes de los problemas éticos que nos plantea la salud pública en relación a los problemas de salud? Porque como hemos visto en esta imagen, si bien hemos utilizado la metáfora del puente, podría ser, por ejemplo, temas como hablar sobre los infartos cardíacos y no tratar con amlodipino, no tratar con no sé, captopril, enalapril, cualquier antihipertensivo o cualquier droga que podríamos necesitar o utilizar, sino pensar en otros términos como qué lo llevó a esa condición, pensar en el sedentarismo, que es una de las principales causas de muerte prematura, o la obesidad, como vemos ahora en esta pandemia del coronavirus. Entonces, en todas esas respuestas preventivas que nos plantea la salud pública, también hay dilemas, también hay problemas. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de los problemas éticos en la salud pública? Principalmente tiene que ver con los actores que están presentes en esta relación. ¿Y quiénes son los actores? Por un lado, lo público, que va a ser las responsabilidades y la autoridad del Estado, las personas que ejercen el poder, las personas que tienen los cargos representativos en nuestra sociedad, pues su responsabilidad y su nivel de autoridad podrían afectar esas decisiones, las vidas de las personas. Y ahí aparece fuentes de problemas éticos en salud pública. Y eso lo estamos observando a lo largo de esta pandemia, como una decisión de la cuarentena que inicialmente el gobierno planteaba para que los días pares salgan mujeres y los días impares salgan varones, generó un desorden, incluso en la actualidad, la polémica entre brindar la orden de una cuarentena focalizada versus la cuarentena total son decisiones que ejercen las personas que tienen poder, pero que detrás de ello quedan muchas personas afectadas, hasta incluso pierden la vida. Entonces ahí hay una fuente de problemas éticos que tenemos que nosotros visualizar. Lo segundo sería la situación de las personas directamente afectadas y la seriedad de los riesgos involucrados al implementar o no implementar un determinado programa. Efectivamente, el otro partícipe es quien directamente es afectado, la persona, la comunidad, la sociedad. Cuando se abren las fronteras en el Perú, muchas personas han migrado a sus lugares de orígenes y se ha ocasionado que en lugares donde no hay sistema de salud pública, la gente enferme y muera, ¿no? En lugares donde ni siquiera tienen acceso a llegar a un hospital para tener, ni siquiera tienen el privilegio, entre comillas, de llegar y hacer la espera por una cama de UCI, no, simplemente mueren en un lugar inaccesible. Entonces son directamente afectadas esas personas por una decisión y también tenemos que escucharlas, también tenemos que traerlas en el análisis porque directamente es muy importante, si no cometeríamos alteraciones eh, o afectación a su salud, ¿no? Y ahí también está una fuente de problemas éticos en la salud. Entonces, en esa imagen ustedes pueden ver la relación que existe entre una mano dominante y una mano pequeña, ¿no? Que vendría a ser la relación entre el Estado y las personas en temas de salud pública. Es justamente esa relación entre la autoridad del Estado y la posición de las personas en nuestra condición individual. Nos plantea tres formas de relacionarnos.
tres formas de relacionarlos de acuerdo a cómo se han ido dando estos enfoques que están predominando en los sistemas de salud pública, que son el enfoque utilitario, el enfoque comunitario y el enfoque liberal. Y ustedes han apreciado en la película que se les designó, ya podrán sacar conclusiones de qué enfoque estamos hablando. Definitivamente cada enfoque tiene un matiz distinto. Sin embargo, los tres se parecen en que van a ir hacia las consecuencias. Por ejemplo, el enfoque utilitario que nosotros hemos hablado en su momento tiende a buscar la mayor cantidad de beneficio al mayor número de personas. El enfoque liberal pone en escena los derechos y libertades, ¿no? Van a haber algunos mínimos en los cuales se puede convivir. En cambio, el enfoque comunitario nos plantea un modelo virtuoso de comunidad y bajo ese modelo desarrollar las políticas de salud pública. Bueno, ya los conoceremos más adelante. Lo cierto es que la bioética clínica y la ética en salud pública se relaciona, tienen su paralelismo, ¿no? Es clásico de nosotros, harto conocido ya a esta altura del curso, los cuatro principios de la bioética de acuerdo al enfoque principialista de Beauchamp y Childress, ¿no? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, pero tienen su paralelo en un enfoque en salud pública. Y la autonomía no es la misma autonomía cuando hablamos de salud pública. Es una autonomía personal, pero que tiene que estar siempre enmarcada y en permanente litigio con el bien común. Y eso lo hemos apreciado en esta pandemia, donde el bien común se impone en relación a la autonomía individual. Nosotros, los domingos, no hacemos uso de nuestra libertad de libre tránsito, bajo la premisa de que estamos protegiendo a la comunidad. Entonces, estamos experimentando esta tensión entre los principios. Luego, la beneficencia entre qué obligaciones tenemos, qué responsabilidades. Se les ha criticado mucho a las clínicas de su insensibilidad en relación con las características de esta pandemia y las duras condiciones y no involucrarse en la solución ante este problema. Bueno, tiene que ver con sus responsabilidades y ahí también aparece la salud pública, incluso el gobierno quiso firmar una especie de contrato con las clínicas, recordemos todo eso. Cuanto a la no maleficencia, tiene que ver también con la autoridad y las tomas de decisiones, ¿no? ¿Cómo evito dañar con todo este problema de los medicamentos, del uso del dióxido de cloro? ¿Y cuál ha sido el rol de la autoridad? Algunas autoridades, incluso gubernamentales, han promovido estas conductas y entonces también tiene que entrar en el debate, ¿no? Por ejemplo, el presidente regional de Arequipa. Justicia. ¿Cómo distribuimos nuestros escasos recursos? Esto lo hemos experimentado a lo largo de toda la pandemia. Hemos visto que los equipos de protección personal, incluso había autoridades que tenían poco contacto con pacientes y usaban equipos de protección personal como mascarillas N95 y los trabajadores de salud directamente enfrentados utilizaban mascarillas más sencillas. Entonces, ¿cómo distribuimos los escasos recursos? Nos plantea también otro reto desde la salud pública. El predominio de los principios éticos. Como se les mencionó, el principio de autonomía, usualmente en la tradición anglosajona, ha tendido a dominar la ética en la salud, especialmente en Norteamérica. Sin embargo, en la salud pública, este componente queda relegado. El componente utilitario generalizado que se utiliza generalmente es el bien común, ¿no? Es el que predomina en un enfoque de salud pública. Las decisiones en salud pública, estas decisiones comúnmente involucran principios conflictivos y ambiguos. No es sencillo, ¿no? Porque vamos a hablar de una serie de principios como equidad, justicia, dignidad,
pero eso logra objetivarse en forma más objetivable, valga la redundancia, en los casos individuales. Pero cuando hablamos de decisiones públicas, eh, una decisión tiende a afectar a una comunidad en beneficio de otra y son consideraciones que tenemos que tener en en esta ambigüedad que a veces caemos en las decisiones políticas públicas. Las ideas como la eficiencia, los derechos humanos, el respeto cultural, la equidad y la elección individual se invocan comúnmente, pero rara vez se analizan en los debates de salud pública y nosotros nos podemos ubicar en, en en este debate que podemos decir, ¿no? El trato es equitativo. Los pueblos del sur dirían, ¿por qué en la etapa más dura de la pandemia teníamos un confinamiento obligatorio en el norte y no en el sur, ¿no? ¿Por qué el trato fue distinto cuando los casos se presentaron de forma más aguda en Iquitos, Loreto, fue distinto al manejo en el sur y que tuvo que haber una respuesta social para que se cambien las recomendaciones? Son cosas que también uno tiene que analizarlo siempre desde la perspectiva de la salud pública. Entonces, tenemos retos éticos comunes en la práctica de la salud pública. ¿Y cuáles son los retos que ustedes tienen que rescatar cuando realicen su análisis desde una perspectiva de salud pública? Una es la asignación justa de recursos escasos. En relación también incluso con esta convivencia que tenemos, ha habido una gran migración de eh, personas de nacionalidad venezolana que huyendo de su crisis económica o por distintas razones han migrado a los países latinoamericanos principalmente, como Colombia, Ecuador y Perú. Y eso es algo que no los podemos invisibilizar. La salud pública se preocupa, los visibiliza. A veces nosotros en nuestra individualidad los dejamos de ver, pero la salud pública tiene que verlo, ¿sí? Y la relación con los extranjeros y sus condiciones de vida y su documentación y sus condiciones de salud es algo que también la salud pública tiene que entrar en consideración. El respeto a los derechos individuales y la libertad al mismo tiempo que protege el bien público. Esta es la tensión. Ustedes han tenido una pregunta en el examen en relación a este tema, ¿no? Que esta convivencia entre el bien común y los derechos individuales, sobre todo la autonomía. Una pandemia restringe los derechos individuales en beneficio del bien común, pero ¿hasta qué límite? ¿Hasta qué límite? Se puede restringir, pero jamás puede desaparecer. Tenemos que proteger y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para, en estas condiciones atípicas de máxima vulnerabilidad en el sistema de salud, no se pierda el derecho individual, si no estaríamos cayendo en una situación de agravio. Proteger a las poblaciones marginadas y generar confianza con ellos. Acá tendremos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué hemos hecho por las personas, por las personas que no son parte del sistema laboral, formal? Cómo el Estado ha ayudado a aquellas personas que no tenían acceso al agua potable, a aquellas personas que tenían pobreza? Hay un principio que se llama justicia social y la justicia social tiene que ver con brindar condiciones a aquellos que tienen tan menores condiciones. ¿Cómo le exigimos la protección del lavado de manos si tenemos un alto porcentaje de la población que no tiene acceso al agua? ¿Cómo le exigimos lavado si no les brindamos condiciones para que tengan jabón o detergente? ¿Cómo les exigimos dar mascarillas cuando otros países con políticas públicas han enviado mascarillas a sus pobladores por correo semanalmente? Y aquí, aunque parezca tirado de los pelos, hay gente que no tiene condiciones mínimas ni siquiera para adquirir una mascarilla. Entonces son cosas que también tenemos que poner en la palestra porque son las poblaciones marginadas y hay que generar confianza en ellos. Otro punto es involucrar y compartir información con las comunidades de manera transparente.
Este es el principio, ¿no? Un gran problema que ha pasado en esta pandemia es la mortalidad. Y también se puede mentir diciendo solo verdades. Cuando uno dice solamente lo mínimo y evita decir algo que es muy importante, como por ejemplo las cifras de muertos por el SINADEF y versus las cifras oficiales del Ministerio de Salud, y uno contrasta y dice, ¿qué ha pasado entre 19.000, 20.000 y más de 50.000? ¿Por qué no hemos tomado conciencia de esos 30.000 muertos? Literalmente estamos ocupando uno de los lugares en el mundo que más muertos está produciendo la pandemia por cada 100.000 habitantes. Y parece mentira, pero estoy seguro que en esta sala no hay una sola persona que no haya tenido un familiar o un conocido, por lo menos un conocido que ha enfermado de la COVID-19 o incluso podría haber incluso fallecido. Entonces, cuando no hay el principio de transparencia, la confianza genera caos y ese caos se traduce en la anomia. ¿Y qué es la anomia? No obedecer ya las normas y terminamos en una población que algunos sociólogos han catalogado como una sociedad peruana que está en su etapa de adolescencia rebelde. Bueno, eso tiene que ver también porque hay que ser transparentes con la información y eso también es salud pública. Proteger la confidencialidad de los datos y la privacidad individual mientras se realizan actividades de vigilancia. Todo este dilema de la confidencialidad que ustedes también han revisado, del acceso a los datos, eh, por qué es importante mantener esta confidencialidad por el tema de que genera discriminación, estigma y prejuicio, y son tres lastres que directamente afectan las personas cuando llegaron de Europa, fueron discriminadas al inicio de la pandemia. Y ahora hay otro tipo de discriminación. Nosotros los profesionales de la salud hemos sido discriminados, probablemente algunos, no todos, seguramente, pero por el temor, por el miedo que uno tiene y por el deseo de protegerse, de no enfermarse. Entonces eso es muy importante en el tema de la confidencialidad. No siempre es obvio qué es lo correcto. Parece que las cosas fuesen, pero muy obvias, pero no siempre es. Dividir el presupuesto del sistema público no es tan sencillo. Uno tiene que tener prioridades. La prioridad es con qué voy a empezar, quién escoge primero, qué escojo primero, ¿no? Y usualmente, históricamente, ustedes saben que el sector salud ha sido postergado. Esta batalla contra el COVID-19 no le hemos estado no le hemos iniciado ahora con el inicio de la pandemia. Esto ya vino de hace muchos años atrás, 20, 30 años atrás, con la poca inversión que se realizó en el sector salud en comparación a los países latinoamericanos, la precariedad del sistema de salud de los hospitales, eh, la precariedad laboral de los trabajadores, los sueldos y las exigencias laborales, todas esas condiciones han ido que cuando ha ocurrido esta pandemia nos agarren unas condiciones mínimas. Por lo tanto, el resultado sí. ¿Cuál es la diferencia entre Perú con otros países latinoamericanos? ¿Por qué el virus se ha ensañado tanto en Perú? No creo que porque sea una cepa más agresiva, si no tenemos que ir al sistema de salud, cómo hemos preparado todo nuestro sistema de salud y que esto también representa una oportunidad para hacer cambios verdaderos, para invertir en el sector salud, para no asumir que la salud es un gasto, sino como es una inversión que necesitamos fortalecerla. Entonces no es tan sencillo como la metáfora del pastel. Lo he dividido por partes iguales, les, do, les doy solamente a los que tienen hambre, para los que están más flaquitos, para los que tienen un metabolismo acelerado, para los que no desayunaron, como muchos de ustedes ahora, porque estuvieron ocupados terminando su presentación, para los que tienen plata para pagar. Entonces, no es tan sencillo
tomar decisiones, tiene que ver mucho con las prioridades. Principio del daño. Solamente hay una condición, y lo decía John Stuart Mill, el único propósito por el cual se puede ejercer el poder legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es para prevenir el daño a otros. Su propio bienestar, ya sea físico o moral, no es garantía suficiente. Entonces, el bien común es una lógica que usualmente se argumenta, pero esa lógica también tiene que tener sus limitaciones. Muy bien. Algunas preguntas sobre ética en salud pública. ¿Cómo conciliar los intereses individuales con la protección del bien común? ¿Cuál es el nivel aceptable de canje entre riesgos y beneficios en la salud pública? ¿Qué nivel de coerción del Estado está justificado? ¿Cómo racionar y asignar las prioridades? Justo de lo que le está hablando, ¿no? ¿Por qué la salud no es una prioridad? ¿Por qué la educación no es una prioridad? En un, en un discurso una vez dijeron, el tema no es el tema no es que falte plata, el tema es que qué prioridades tengo para invertirla. ¿Cómo asegurar la participación del público en las tomas de decisiones? Ustedes han visto que en esta pandemia eh, se ha minimizado la participación del público, de las personas. Somos testigos, en algunos casos ya sin capacidad de indignación para contemplar las cosas que ocurren. Y justamente es la indignación la que te permite aperturar y dar ese paso a la digna acción para cambiar las cosas que vivimos. Muy bien, entonces en estas situaciones críticas, en situaciones de desastres, como estar en la selva, ¿no? Todos están con todos unidos, nadie está en su lugar, como ahí Tarzán creo que está con una pantera y un oso observando en un mismo árbol qué está pasando, porque nadie sabe qué está pasando realmente. Entonces las emergencias sanitarias nos traen algunas situaciones críticas, como la cuarentena, el aislamiento, el tratamiento obligatorio que muchas personas, ¿no? La respuesta, el gobierno ha dado muchas respuestas, ¿no? Los protocolos inició con la cloroquina, con la ivermectina, con el taluzumab, entonces se han dado cuenta cómo inicialmente los protocolos se presentaban de una manera y luego se fueron agregando otros medicamentos, ¿no? Más adelante y cómo ha sido más la respuesta en algunos casos que la propia investigación. Recuerden que la investigación en tiempos de pandemia necesita que se realice dentro de un protocolo con consentimiento informado, si no puede haber vulneración de los derechos. Bueno, priorización de tratamiento, los recursos escasos, la diseminación de la información, las obligaciones entre países. Si algo que se ha perdido, y ustedes lo han revisado en los seminarios, es la solidaridad entre los países hermanos. Esto se ha vuelto, como el dibujo lo ve, una ley de la selva donde los países más ricos, incluso ahora, están tratando de acaparar el tema de las vacunas, el tema de los equipos de protección personal. En los Estados Unidos se quedó incautado eh, pruebas moleculares porque el gobierno de Trump decidió eh, incautarlas debido a la misma crisis que ellos están pasando, ¿no? Entonces no es tan sencillo también. Muy bien. La necesidad de pautas más específicas para restringir libertades. ¿En qué condiciones específicas es aceptable restringir las libertades y prerrogativas individuales? Bueno, solo si hay evidencia sólida de que si existe una genuina amenaza a la salud pública, por ejemplo, lo del coronavirus, ¿no? Lo del coronavirus es una amenaza, no es un invento, los más de 50.000 fallecidos, de acuerdo al SINAREF, que guardan algún tipo de relación con el coronavirus. La intervención propuesta es efectiva, o sea, en el momento que yo planteo una cuarentena, en el momento que yo planteo un distanciamiento, un aislamiento, el uso de las mascarillas, el uso del protector facial, como medida pública tengo que estar seguro, ¿no? Que es una propuesta y es efectiva.
recuerdan que en algún momento plantearon el uso de los guantes. Entonces, ¿quién dio la orden del uso de los guantes? ¿Realmente fue analizado, fue considerado como una propuesta efectiva? Entonces, vamos viendo que eso genera decisiones a ese nivel. Los beneficios propuestos superan a los daños, tiene que haber el criterio de proporcionalidad, y es aquí donde entra el principio ético de la proporcionalidad. No, si los beneficios no superan a los daños, entonces no se puede, ¿no? Si vamos a comprar, que fue la crítica que se le hizo al Ministerio de Salud cuando quiso comprar los biológicos eh, que tienen un costo altísimo en relación a otras medidas, entonces ese dinero que se invierte genera que no se pueda invertir en otras cosas. Entonces ahí tiene que haber también una proporcionalidad. No podemos, como dice el dicho, matar una mosca con un cañonazo o una pistola, va a generar más daño. Solamente tendrá que ser con un matamosca. El objetivo de la salud pública no puede ser alcanzado de otra manera que implique menos cargas. Acá hay un concepto importante, ¿no? El concepto de carga de enfermedad, y eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en relación al modelo utilitarista, pero es cierto, tenemos que valorar esos indicadores. La intervención va a resultar en menor cantidad posible de efectos adversos, las cargas y beneficios se van a distribuir de manera justa. Además, la intervención debe ser justificada públicamente, ¿no? Por el imperativo moral de tratar a las personas con respeto, principio de transparencia y el respeto. Hay que cuidar no solamente el objetivo, sino el procedimiento. La diferencia es el cómo yo logro las cosas, el cómo hago, ¿no? Porque uno puede sacar 20, pero plagiando, o puede sacar 20 estudiando. Y lo que es moralmente válido sería estudiando. Entonces son cosas que uno tiene que también estar atento. El valor agregado de la mayor adherencia a las recomendaciones que resultan políticamente justificadas públicamente, las experiencias de otros países ayudan. El marco ético de análisis de la salud pública. Un marco ético que identifique los valores más importantes para guiar las políticas públicas. Tiene que haber un análisis. Toda política pública tiene que someterse a un análisis ético. Hay una red compleja de intereses, derechos e ideales a considerar, y no es posible prescribir una fórmula mecanicista que dicte cómo deben aplicarse estos valores. Todas las recomendaciones o consideraciones éticas no son fórmulas, ni son recetas de cocina, siempre tienen que contextualizarse, como lo decía Levinas en el principio de la conceptualización y de la alteridad. Es muy importante que estén presentes también aquí en este análisis. El objetivo es mostrar cómo nuestro marco ético proporciona un enfoque coherente a los problemas difíciles planteados por las políticas de salud pública. Entonces, aquí entramos. Hay tres enfoques que ustedes están viendo, que es como usualmente se han relacionado el Estado con los individuos de una sociedad. Y uno es el utilitarismo, que afirma que las decisiones deben juzgarse por sus consecuencias, en particular por su efecto sobre la suma total del bienestar individual. Y el utilitarismo no es solamente el utilitarismo, sino que tiene también vertientes o tiene variantes. Y hay un utilitarismo objetivo y hay un utilitarismo subjetivo. El utilitarismo subjetivo le pregunta al individuo sobre qué bienestar le produce esa acción y se enmarca más bajo la medida del costo-beneficio y, y se desarrolla en el mercado, ¿no? Entonces la respuesta será más válida cuando el costo-beneficio sea favorable. En cambio, el utilitarismo objetivo no confía en la capacidad individual de las personas, sino más que todo en hablar de procesos. Ellos miren a través de algo que ustedes habrán escuchado seguramente, que son los años vividos con discapacidad. Los avisa, y estos años vividos con discapacidad tienen que ver también con los años perdidos por muerte prematura, y vaya la redundancia,
son los años vividos con discapacidad y los años perdidos por muerte prematura los que nos van a generar esto que conocemos como carga de enfermedad. Y ese sería el indicador con el cual miden los utilitaristas objetivos. Y detrás de ello está el concepto también de cualidad, de calidad. Entonces, hay muchas cosas que ustedes tienen que observar. Otra de las cosas que es muy importante también es el enfoque desde el liberalismo. Y cuando hablamos de liberalismo tenemos que plantearnos quizás el pensamiento kantiano, pero sobre todo dos conceptos, ¿no? El de derechos y libertades, que se centra en los derechos y las oportunidades de dónde comienza la gente, no en dónde termina. O sea, ellos plantean que lo que se le tiene que entregar al individuo son condiciones mínimas para que ellos se desarrollen, Entonces se le entrega esas condiciones y bueno, la decisión final que tenga uso cada individuo dependerá de su propia libertad. Entonces, yo le doy condiciones de educación, pero si no quiere estudiar, está haciendo uso de su libertad, pero también todo acto de libertad viene cargada de una responsabilidad con las consecuencias que esto genera. Y es otro enfoque, a través también desde la salud pública, en el cual es solamente el Estado sería como un ente regulador en algunas situaciones donde la población se vería ciertamente desfavorecida o vulnerable. Muy bien, y en cambio el comunitarismo, que implica visiones de un orden social apropiado, y las virtudes se mantendrían dicho orden en una comunidad en particular. Acá hay como una especie de comunidad virtuosa. Acá lo que nos preguntaríamos, pero ¿quiénes designan que es una comunidad virtuosa? Sin embargo, hay muchos modelos que hacen opción de esto, y ustedes lo habrán visto en la película, ¿no? Que tienen éxito, relativamente éxito. Podríamos hablar del modelo cubano, ¿no? Que tiene éxito, ¿no? En los indicadores, pero bajo qué dificultades planteadas, ¿no? O hablar también en otras condiciones. Entonces, ustedes con esto ya pueden analizar un poco mejor. Todos estos modelos, tanto el utilitarista como el modelo liberal, como el modelo comunitarista, tienen que ver con las consecuencias. Entonces, la formulación de políticas de salud pública a menudo se basan en el análisis de las consecuencias. En salud pública se mide por las consecuencias que toma la decisión. La elección correcta se considera la que produce mayor ganancia, por ejemplo, la mayor reducción en la carga de enfermedad, como sería en el modelo utilitarista objetivo. Medir las consecuencias por el impacto de las decisiones sobre el bienestar de todas las personas afectadas. Y ahí está lo que le dije, ¿no? Es como tú mides, también es como tú vas a valorar lo que tú tienes, ¿no? Si lo ves costo-beneficio o si lo ves por los años vividos con discapacidad o todo lo que es carga de enfermedad. Este enfoque utilitario a menudo está relacionado con la cuestión de un supuesto paternalismo en la salud pública. Y eso lo estamos viendo parcialmente, ¿no? Porque el gobierno, bajo el mayor beneficio, que de repente no es lo que está obteniendo, pero bajo el mayor beneficio, eh, no, ejerce su rol paternalista sobre los ciudadanos, y se restringen algunas libertades individuales. El problema principal de la salud pública, como el paternalismo o la intrusión del Estado en la libertad individual para promover la salud y la seguridad, lo que les planteé. En cuanto a los derechos y el liberalismo, desde una perspectiva de salud pública, nos preguntaremos, ¿existen derechos a la salud misma o al cuidado de la salud? ¿Qué derechos tienen prioridad? ¿Los de una madre o los del feto, nonato? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Cómo se relacionan los derechos de la salud con los derechos humanos de manera más general? Entonces acá ya hay otra tensión, ¿no? Esta convivencia entre los derechos, las libertades y el Estado. La parte liberal también nos plantea que todos tienen un derecho positivo
al nivel mínimo, lo que les comentaba de servicios y recursos necesarios para garantizar una igualdad equitativa de oportunidades. Un Estado liberal te garantiza solamente los mínimos y sobre eso es el individuo el responsable de sus acciones. Y hay muchos pensadores, esta es la última para terminar esta primera parte de esta mesa, de este panel foro, es el marco del análisis ético, ¿no? Que se plantea. Y Cass, un investigador, nos dice las 6 preguntas principales. ¿Cuáles son los objetivos de la salud pública del programa propuesto? ¿Qué tan efectivo es el programa para lograr sus objetivos establecidos? ¿Cuáles son las cargas conocidas o potenciales del programa? ¿Se puede minimizar las cargas de otra manera? ¿Hay enfoques alternativos? ¿Se implementa el programa de manera justa? ¿Cómo pueden los beneficios y las cargas del programa ser bastante equilibrados? Entonces, acá nos plantea una serie de preguntas para realizar un análisis ético de las políticas públicas. Yo les voy a dejar acá una presentación sobre la aplicación de este mismo marco ético en el aseguramiento universal para que ustedes lo revisen con la data y puedan seguir. Y les voy a subir también al aula virtual eh, un texto en relación a estos modelos comunitario, utilitarista y liberal. Muy bien, vamos, he culminado esta primera parte. A continuación voy a invitar a la doctora Niño, Azucena, para que pueda compartir su pantalla y prosiga con la segunda parte. Adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos. Perfecto. ¿Paso el video o me avisas? Espérame 2 segundos. Quiero primero. Ah, espérate. Para poder proyectar el video es mejor todavía no compartir, ¿cierto?